Nos advierte que no está muy ducha en la cosa tecnológica cuando estamos a punto de iniciar la entrevista a través de videoconferencia, pero demuestra que no es así, que se maneja bien. Esperanza Aguirre finalmente tiene más problemas con la iluminación, y eso es relativo, porque la biblioteca que se adivina tras ella debe arrojar mucha luz. De libros vamos a hablar precisamente, del que acaba de publicar este mes y que se titula Sin complejos, editado por La Esfera de los Libros, y que es un ensayo en el que comienza hablando del insomnio que le produce el gobierno socialcomunista de la Moncloa y con el que acaba ofreciendo algunas recetas para que el centro derecha unido pueda volver a gobernar en España. Aguirre y Gil de Viedma, grande de España, lo ha sido casi todo en política y eso se nota, porque esta mujer liberal escribe desde la libertad de quien no ostenta cargo ni pretende tenerlo. Esperanza Aguirre es una militante veterana que no duda en abordar temas, en este libro, que pueden ser espinosos para su partido, pero lo hace con educación y maneras británicas y elegantes. A pesar de conocer bien a sus adversarios políticos, aún se sigue sorprendiendo de lo que son capaces de hacer. Y más allá de la sorpresa, en Aguirre existe un temor cada vez más generalizado en nuestro país, la posibilidad premeditada y real de acabar con la democracia del 78. Y ese quizás sea el tema principal del libro que ha escrito Esperanza Aguirre, sin perder cierto aire de verso suelto liberal que siempre le ha caracterizado en el Partido Popular. Esperanza Aguirre, buenos días, buenas tardes y bienvenida a La Voz de Córdoba. Muchísimas gracias a La Voz de Córdoba y a ti por invitarme. Es un gran honor. El insomnio que no padece Sánchez es el que usted ahora sufre, ¿no? Yo creo que él sí lo padece. Él dijo que si tenía a Iglesias en el gobierno, como el 95% de los españoles, entre ellos los votantes de Unidos Podemos, que entonces era CONO, pues no le iba a dejar dormir. Y yo estoy segura de que está con insomnio, porque es que, bueno, la verdad es que el sanchismo, que no el socialismo, se ha convertido en una marioneta de Podemos. Hacen todo lo que les manda Pablo Iglesias. ¿Cómo hemos llegado a la tormenta perfecta que usted define? Bueno, en su yo lo libro? explico en el libro. El libro yo quería haberlo llamado La tormenta perfecta, pero a la editorial le gustó más Sin complejos. Y lo que explico es que hasta hace muy poco los dos grandes partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, tenían en el Congreso de los Diputados pues casi 300 escaños, o sea, muchísimos escaños. Y ellos los dos eran constitucionalistas y tenían diferentes fórmulas para mejorar la calidad de vida de los españoles. Pero es que ahora nos hemos encontrado, por eso la tormenta perfecta, con un movimiento centrípeto, es decir, que todos aquellos que están en contra de la Constitución y que quieren llevarnos a un régimen muy diferente al régimen de democracia liberal que tenemos, es decir, los podemitas, los comunistas, los independentistas, los bilduetarras, los de Puigdemont, los de Junts per Sí, todos esos los ha centrifugado el Partido Socialista. Y como dijo Rubalcaba, aquí tenemos el gobierno Frankenstein. Eso por el lado de la izquierda. Y por el lado de la derecha, el partido que Aznar había recibido y había mantenido unido, en el que estábamos a gusto todos aquellos que estábamos a la derecha del Partido Socialista, democristianos, liberales, algunos socialdemócratas, incluso conservadores, todos estábamos a gusto en el Partido Popular. Y resulta, y así se lo legó Aznar a Rajoy, pero Rajoy a Pablo Casado, el centro derecha se lo ha legado dividido en tres, ya no en dos, sino en tres. Es decir, que no sé si tuvo que ver aquella frase yo creo que sí, la verdad, de Rajoy el año 2008 en Elche, cuando dijo los liberales y los conservadores que se vayan al Partido Liberal y al Partido Conservador. Y la verdad es que le hicieron caso y ya estaba creado Ciudadanos, pero creció y Vox, que no se había creado, se creó.
Ujú. Hace usted un repaso en el libro precisamente tanto en el nacimiento y caída de UPyD, por ejemplo, o de Ciudadanos, también habla de Vox, y ahora nos detendremos en ese repaso que usted hace desde una perspectiva. De cómo hemos llegado hasta aquí. Eso es lo Sí. que quería hacer en el libro. ¿Por Ujú. qué? ¿Cómo ha sido posible esta barbaridad que nos está ocurriendo? Que somos el único país de Europa, bueno, y del mundo occidental que tiene a los comunistas en el gobierno. Sí, pero dice usted que José María Aznar efectivamente mantuvo al Partido Popular y al centro derecha unido, pero era una unión de alguna forma un tanto débil, porque lo que ahora denominamos como batalla cultural ya se estaba fraguando. O sea, la izquierda estaba tomando posiciones, por ejemplo, en las universidades, que usted señala, en la enseñanza. Había un discurso progre que también de alguna forma había asumido el centro derecha, ¿no? Y no había visto venir algo que también usted propone en el libro, que es finalmente el realme ideológico que le hace falta al centro derecha. Efectivamente, que los centros de producción ideológica, es decir, las escuelas, los institutos, las universidades, los medios de comunicación, todos ellos, la cultura, están en manos de la izquierda, es decir, que defienden los valores opuestos a los valores liberales y conservadores, que son los que han demostrado que son capaces de mejorar la calidad de vida para mayor número de personas y especialmente para los más desfavorecidos. Eso es una realidad. En el tiempo de Aznar sí se daba la batalla cultural. En FAES se hizo todo un corpus doctrinal en el que decíamos qué es lo que íbamos a hacer cuando llegáramos al gobierno, y lo hicimos, Pero, desgraciadamente, al final de la segunda legislatura de Aznar, y desde que llegó Zapatero, yo en el libro cuento cómo conocí a Zapatero y la impresión tan positiva que me produjo y cómo se lo conté a mis colaboradores que me dijeron que Santa Lucía me debía conservar la vista, porque dije, bueno, pues que aparte de guapo, bien educado, encantador, pues resulta que era un moderado, socialdemócrata, el Tony Blair español, creía en España. Y mucho tiempo he pensado que me equivoqué, pero luego he llegado a la conclusión que esto sucedió el año 2001 al principio, cuando Zapatero era el que había propuesto el pacto antiterrorista, era el que había obligado al Partido Socialista a firmarlo. Todo lo contrario que el pacto del Tinel que hicieron después. O sea, el pacto antiterrorista y la unidad en el País Vasco del Partido Socialista de Euskadi y del Partido Popular, que encabezaban Jaime Mayor y Nicolás Redondo, en el año 2001 se produjo. Pero resulta que los bilduetarras pusieron unos carteles llamando a los suyos a votar al PNV y ganó el PNV y siguió gobernando el PNV allí. Y el año 2001, en el verano, Felipe González y Juan Luis Cebrián escribieron aquel famoso libro en el que venían a decir: con el PP a ningún sitio, poco menos que éramos franquistas, y con el PNV, mal que bien, pues nos íbamos tirando. Y yo creo que convencieron a Zapatero, porque hay que reconocer que al final de la segunda legislatura de Aznar utilizaron el Prestige como si lo hubieran hundido los ministros del gobierno de Aznar. Y la guerra de Irak, que a mí en la campaña del 2003 es que me llamaban asesina y asesina de niños, todo esto antes del atentado de marzo, cuando no habíamos mandado ni un solo soldado a la guerra de Irak, que fuimos luego a la reconstrucción. Pero aquello, bueno, pues hizo una especie de giro hacia el odio a la derecha, y eso es lo que después de Zapatero, pues Pedro Sánchez está exacerbando, porque va de la mano de Podemos, que tira de los hilitos de las marionetas que son los del PSOE. Por retomar un poco el asunto con la actualidad y hablando del discurso del odio, también es poderosamente llamativo cómo realmente ese discurso del odio también se lo intentan endilgar a la derecha y en concreto en este caso a Vox en la campaña electoral, ¿no?, madrileña. Pero es que antes de que existiera Vox nos lo endilgaban al Partido Popular, o sea que es que a mí no me sorprende nada, todo el que no piensa como ellos y no está de acuerdo con blanquear a Venezuela, a Nicolás Maduro, a los asesinos que llevan años, como los Castro, Nicolás
Maduro, Corea del Norte, todos estos que les gustan tanto a ellos, pues todos los que los criticamos somos objeto del discurso del odio. Hay que ver las cosas que han dicho de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, tonta, inepta, Ida le llamaban. O sea, y resulta que para mí es el político español que más positivamente nos ha sorprendido a todos en los últimos 30 años. ¿Quién lo iba a decir, no? Porque esas esperanzas estaban puestas de alguna forma en 2020, sobre todo en Pablo Casado. Bueno, no quiere decir que las esperanzas en Pablo Casado no sigan puestas, pero Isabel Díaz Ayuso en el 19 no la conocía nadie. De hecho, pierde las elecciones. Y sin embargo, en estos 2 años se ha producido un movimiento de, bueno, ¿cómo diría yo? De que todo el pueblo de Madrid ha comprendido que es una de ellos y que es lo que queremos, y no hay más que salir a la calle con ella para verlo. Usted sigue militando en el Partido Popular. Por supuesto. Y este es un libro que de alguna forma yo no sé si le puede resultar incómodo dentro del propio partido, porque, bueno, usted es valiente a la hora de exponer sus opiniones. Es una mujer liberal. Pero muchas veces la libertad y el partido político es como agua y aceite, ¿no? Pues sí, la verdad es que cuando uno aspira a que le den cargos en un partido político, más le vale no expresar su opinión si no coincide exactamente con las de los que mandan en ese momento. Eso es así. Pero es que Insisto. como yo no aspiro a ningún cargo, porque ya llevo muchos años militando en el Partido Popular, creo en el Partido Popular y creo en que a Pablo Casado hay que agradecerle que nombrara a Isabel Díaz Ayuso. Si no llega a ser por ese nombramiento, que entonces, pues yo no sé si yo me hubiera atrevido, vamos, yo sé que no me hubiera atrevido si hubiera estado en el puesto de Pablo Casado. Y sin embargo, pues ha sido un gran éxito, como el nombramiento de José Luis Martínez Almeida en la alcaldía, igual. El subtítulo del libro, de alguna manera, es solo una derecha unida y orgullosa de su historia puede volver a gobernar España, pero ¿realmente es posible unir a esa derecha? Y usted también aborda esto sin ambajes en el libro, con un discurso como precisamente el que tuvo Pablo Casado hacia Vox en la moción de censura. No, vamos a ver, el discurso de Pablo Casado, que a mí me enamoró, que a todos nos llevó a votarle, bueno, pues por un porcentaje amplísimo, teniendo en cuenta que la candidata oficial era Soraya Sáenz de Santamaría. Fue el discurso que pronunció en julio del año 18, ¿no? O 17, no, 18. Sí. Cuando se hizo la moción de censura y hubo un congreso extraordinario en el que se presentó. Eso fue un discurso en que dio todas las batallas culturales. Y lo que pasa, que es verdad, oye, que vinieron unas elecciones muy pronto en el mes de abril, que le pillaron, bueno, pues con los problemas que nos había causado a los miembros del Partido Popular, que tuvimos 11 millones de votos en el año 11, y resulta que en el año 15 perdimos muchísimos votos ya y en el año 19 pues perdimos, pues yo creo que nos quedamos en 5 millones y pico de votos. Entonces eso es un problema para el líder del partido que acababa de llegar. Se convocan nuevas elecciones en noviembre, repuntamos. Y en el medio hemos tenido las elecciones autonómicas y municipales donde hemos conseguido volver a gobernar en el Ayuntamiento de Madrid, aunque yo era la candidata y ganamos las elecciones, no gobernamos porque Ciudadanos sacó menos de lo que se esperaba y gobernó Manuela Carmena, mantener la Comunidad de Madrid a pesar de no haber ganado las elecciones y muchas otras instituciones. Pero Ciudadanos, que no se había querido unir al PSOE y evitar que pasara lo que luego ha pasado, no fue muy bien percibido por sus electores y de hecho perdió 42 escaños solamente de abril a noviembre. Y eso yo creo que le llevó a Pablo Casado a cambiar la estrategia y a pensar en que había que recuperar los votos de Ciudadanos. Con la recuperación de los votos de Ciudadanos yo estoy totalmente de acuerdo, pero quizá en que la forma de hacerlo o el giro al centro que pensaron quienes le aconsejaron eso fuera
pues 3 cosas que a mí personalmente no me han gustado, y en el libro lo digo: el cese de Cayetana, el discurso con ataques personales, que a mí me parece bien que se votara que no a la moción de censura de Santiago Abascal, pero para mí los ataques personales, vamos, yo he estado muchos años en política y solo los hice una vez contra Ruth Porta, y la llamé a pedirle disculpas, y además las pedí públicamente. No creo que tengan cabida en una democracia el ataque personal. Y en tercer lugar, la entrevista en Racuno, diciendo que la policía se había extralimitado en el 17, que las banderas en los balcones a él le daban lo mismo la señora que la estelada, que la bandera de España. No me acuerdo qué otra cosa dijo, pero yo creo que no estuvo bien. El resultado, porque luego, claro, yo es como en educación, que los socialistas miden la calidad de educación por el dinero que se dedica, y yo lo mido por los resultados de la educación. Pues aquí hay que medirlo por los resultados. Se producen unas elecciones el 14 de febrero en Cataluña, y de los 30 escaños que pierde Ciudadanos, no recuperamos ninguno. Y encima perdemos uno de los que teníamos. Entonces, pues qué duda cabe que la estrategia podía ser acertada, y quizá es acertada, claro que es acertada. Pero la táctica yo creo que no fue buena. Hablando de táctica, apunta usted una cosa que sigue pendiente efectivamente en el Partido Popular, que son los debates. Los titula usted los debates pendientes, que no son tema baladí ni mucho menos, la demonización de las empresas y la iniciativa privada, o la ley de memoria histórica, que más que la propia ley, el asunto de la guerra civil, ¿no? Bueno, yo digo en el libro que la ley de memoria histórica ha tenido una conclusión paradójica, y es que muchos de los que la verdad no habíamos estudiado ni la República ni la Guerra Civil a fondo, pues nos habíamos creído ese canon que nos habían contado ellos de que esto era una época idílica, la Segunda República fue completamente idílica, que se respetaban todos los derechos y libertades, que bueno, que Pedro Sánchez ha dicho el otro día en el Parlamento que era una época luminosa. Sí, el relato que le dicen ahora, ¿no? Y habíamos creído ese relato, que unos generales fascistas y unos clérigos carcas habían dado un golpe de Estado. Pero es que ahora hemos estudiado lo que ha ocurrido, y realmente de idílica la Segunda República nada, pero nada de nada. De verdad que hubo hechos vergonzosos y hechos heroicos en los dos bandos, pero la realidad es que los 3 intelectuales que más hicieron por el advenimiento de la República, que fueron Marañón, Ortega y Gasset y Pérez de Ayala, los 3 tuvieron que huir. O sea, era tan idílica que tuvieron que huir. Y desde el extranjero mandaron su apoyo a Franco. Y por si era poco apoyar a Franco desde el extranjero, mandaron a todos sus hijos a luchar en el ejército que ellos llaman fascista y que yo llamo nacional. Entonces, la guerra civil no se hubiera producido si no llega a ser por cómo estaba funcionando la República. Y no hablemos ya de los conventos quemados. El otro día salía un discurso de Clara Campoamor, que por cierto fue la que contra el Partido Socialista consiguió el voto para las mujeres. No, es que el asesinato del jefe de la oposición, uno de los líderes de los partidos de oposición, de Calvo Sotelo, quizá no hubiera empezado la guerra civil si no hubiera sido porque el gobierno no hizo nada. Dijo que es que ellos estaban contra el fascismo, y eso fue lo que empujó a Franco, que no estaba nada decidido a ese golpe, a unirse a él, porque realmente si quienes asesinan al jefe de la oposición resulta que son escoltas del líder del Partido Socialista, pues y fíjese que yo como concejal de Cultura le he dado una calle a Prieto. ¿Por qué? Pues porque yo entendía y sigo entendiendo, y ese era el espíritu de la transición, que equivocados o no, y Prieto pide perdón por todas las barbaridades que ha cometido, pero todos ellos, yo quiero pensar que lo hacían porque pensaban que era lo mejor para España. Y sin embargo, de alguna forma, pues la derecha ha asumido una herencia que no le corresponde en este sentido, ¿no? No, pero si es que el Partido Socialista, que es el partido de las checas, de los asesinatos, de las, ¿cómo se llama esto? Que sacan por los paseos. Los paseos. Resulta
que está muy orgulloso de su historia. ¿Y nosotros? Pero bueno, ¿pero esto qué va a ser? Entonces yo, como estoy acostumbrada a dar la batalla cultural siempre y ante quien haga falta, y no solamente por la historia del siglo XX, es que vamos a remontarnos un poco más. Es que yo estoy muy orgullosa de lo que muchos españoles han hecho. Por eso el otro día recomendé el libro de Ramón Tamames, que tiene una cosa muy curiosa en portada, que yo que soy muy inculta no lo sabía, pero tiene el dibujo del Océano Pacífico en portada y pone The Spanish Lake. O sea, el lago español. Sí, que era que gobernábamos el mundo entero. Hay que leer el libro de Tamames porque es muy interesante y yo estoy muy orgullosa de nuestra historia, que por supuesto tiene luces y sombras, pero tiene muchísimas más luces que sombras. ¿Qué ha pretendido con este libro Esperanza Aguirre? Pues he pretendido llamar la atención sobre el momento que estamos viviendo. Aquí no estamos discutiendo quién está en la Moncloa, si está el Partido Socialista o el Partido Popular, no. Aquí se han asentado en la Moncloa un gobierno social comunista que lo que quiere es cambiar el régimen constitucional que los españoles nos dimos el año 78. ¿Y cómo lo quieren cambiar? Pues acabando con la monarquía. Pues si es que ayer mismo Pablo Iglesias decía que qué vergüenza que el rey no hubiera condenado lo de las balas. Hoy salen todas las balas que le han puesto a Díaz Ayuso y inmediatamente se ponen a condenarlas rápidamente. Pero fíjese, Mariano Rajoy, hoy he leído que tuvo unas amenazas de muerte terribles y dijo que no había que hablar de ello. Nunca se quiso hacer la víctima. Y en cambio esto, pues como le fue tan mal el debate de Telemadrid, a mí me hace mucha gracia porque el debate de Telemadrid, la primera parte, Iñaki Gabilondo, que era el ganador de las anteriores elecciones, decía todo el tiempo que él estaba con Nadia Calviño, que él no iba a subir los impuestos, le contestó a Pablo Iglesias que de ninguna manera. Y yo creo que en el descanso le debió llegar un mensaje de Moncloa, no sé si de Sánchez o de Iván Redondo: cambia el chip, dile a Pablo que tienes 12 días para ponerte de acuerdo y ahora ya sí vas a subir los impuestos. Mira, esto es que el partido sanchista, porque no le quiero llamar al partido socialista, es un esclavo de lo que diga Podemos. Publicamos esta entrevista el 2 de mayo, a unos días tan solo de las elecciones madrileñas, que son, todos los analistas y los periodistas coinciden, mucho más que unas elecciones madrileñas, ¿no? Nos estamos jugando un poco el futuro de cuál puede ser el escenario político de España de aquí a unos años. Yo creo que sí, porque es la primera ocasión en la que los españoles, después de que no nos dejen dormir con los comunistas en el gobierno, de que se abracen a quienes no nos dejaban dormir, de que formen un gobierno y que después de la pandemia pongan un estado de alarma que les ha permitido aprobar las leyes más sectarias de la historia de esta democracia, la ley de educación en la que se quita ya el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, que se quitan los colegios de educación especial, que es algo que muchísimos padres desean para sus hijos, otros quieren integrarlos en los colegios e institutos normales, pero ¿y qué más hace la ley CELA? Bueno, por supuesto, aprobar sin estudiar. Sí, le dedica usted un capítulo. Sí, Bien, pues la ley CELA, la ley de la eutanasia, la ley del Ministerio de la Verdad. Pero ¿cómo pueden poner un Ministerio de la Verdad para decirles a los periodistas lo que tienen que escribir y lo que no? Pero esto es demencial. Y cuando se piden las actas, dicen que no, que es que eso no nos lo van a contar. Bueno. Entonces, todo eso durante la pandemia lo aprovechan para hacerlo prácticamente sin debate. Sí. El colmo ya es lo del otro día. Que hay golpe de decreto de ley, ¿no? Sí, bueno, las leyes, pero sin discutirlas prácticamente en el Parlamento. Pero lo del otro día, que en la exposición de motivos de una ley demencial en la que permiten que los piquetes ejerzan violencia contra los que quieren ir a trabajar cuando hay una huelga, pues en la exposición de motivos dicen que el gobierno del Partido Popular no ha hecho más que pisotear nuestras libertades. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Esto es disparatado, la verdad. El mundo al revés, efectivamente hay que dar esa batalla cultural. También este libro, Sin complejos, supone de alguna forma pues un ladrillo más en eso que tenemos que construir entre todos, que es dar la batalla cultural, porque ya para finalizar, Esperanza Aguirre, realmente este es el gran reto, no solo una derecha unida, sino una derecha unida para liberar esa batalla cultural a la que usted apela. Pero ¿cómo se puede aceptar que el canon de las señoras estas que se llaman feministas, pero que tienen al partido feminista en contra, que han sido las de izquierdas, Lidia Falcón y compañía, digan que los hombres no tenéis presunción de inocencia? ¿Pero esto qué es? Yo quiero saber si ellas también van a creer a esa mujer del bloguero que ha dicho que Pablo Iglesias y Monedero la acosaron cuando era una jovencita de 18 o 19 años. ¿A esa también la creen? Y que estén dedicadas, pues eso, a quitar la presunción de inocencia, que es la columna vertebral de la justicia penal. Esperanza Aguirre, muchísimas gracias por atender a La Voz de Córdoba y bueno, que sea todo un éxito este libro, que sin duda alguna lo va a ser. Gracias a La Voz de Córdoba por dar la batalla cultural.